Nosotros, si algún recuerdo podemos tener de papá, así cercano, muy cercano a nuestra imaginación infantil, es cómo le gustaba hacernos cuentos. Todos pensábamos siempre que estaban llenos de fantasía, que no eran tan ciertos. En el caso de la narración oral, obviamente para Medio Oriente es muy importante. De hecho, yo creo que la historia más rica de Medio Oriente aún no se ha escrito, pero se sigue contando. Pero además a eso le agregamos que la mitad de mi familia es llanera. Entonces, tengo la carga de Medio Oriente más la carga de haber sido criada mi familia en el llano. Entonces, el cuento es parte de nuestro modo de vida. Tanto es así que, por ejemplo, mi madre es escritora, es poetisa y yo soy narrador. Hay muchos cuentos, hay un cuento que fue compartido ya cuando éramos un poquito más grandes de una novia que había quedado allá en Palestina, que estaba comprometida con él y que lo esperó. Y luego después de su viaje supimos que lo había esperado hasta unos meses después porque murió como 3 o 4 meses antes de que él regresara a Palestina. Y cuentos hay muchísimos. Hay cuentos desde mi abuelo saliendo de Palestina. Mi abuelo nunca manejó, siempre andaba en bicicleta. Tenía una bicicleta de reparto que cuando él la paraba, todos mis tíos y mis tías se la turnaban. Tenemos un cuento que nos vinculó a todos, que nos hizo cómplices en la idea de que mi papá fantaseaba con la historia que nos hacía, que es el cuento de un Mauser con el que él había derribado un avión inglés en la guerra. Eso de contar cuentos lo heredamos de alguna manera, o de muchas maneras. Todos somos contadores, nos encanta hacer una historia. Una mujer vino a nuestra casa. Cubría su cabeza con un velo y un traje largo recorría su cuerpo. La mujer del velo era tan distinta a mi madre. En la mesa había carne molida, hierbabuena, cebolla y trigo, la pimienta y especias y el aceite de olivo. La mujer del velo sin palabras nos llevó de la mano y esa tarde las hermanas aprendimos a cocinar un plato de la tierra de mi padre. La mujer del velo vino varias veces y cada día preparamos algo nuevo. Hoy digo que los dioses alguna vez deben haber probado la comida que la mujer del velo preparó aquellos días en nuestra casa. Todavía en secreto espero a la mujer del velo y guardo especias para ella en mi cocina. Ella nos enseñó a preparar 2 platos, una ensalada, el tabule y el quipe. Ella hablaba muy poco español, pero se hacía entender entre señas y su media lengua, que era un poquito la media lengua que había ido mejorando mi papá a través de los años. Yo recuerdo que en un momento en que estábamos completamente solas con ella, mi hermana y yo, ella sudaba y se secaba el sudor con la manga de su traje y a nosotros nos preocupaba un poco que algo del sudor cayera en la comida que ella estaba preparando y mi hermana le pasó una servilleta. Entonces ella, como en un aire de complicidad, aprovechando que solo estábamos las 3, nos dijo, en este momento, claro, en su media lengua, ¿no? Pero nos dio a entender que en ese momento ella se secaba el sudor porque iba a preparar comida para la familia, pero que no importaba si cuando tú preparabas la comida para tu hombre, para tu amor, parte de ti cayera en lo que tú preparas, porque era una manera de llegar también
hasta lo que el otro tenía dentro. Nosotros eso nos pareció muy sensual, las dos miramos a ver si uno de los grandes estaba oyendo y siempre lo guardamos como con mucha complicidad, como un secreto y no tenemos que tener duda en algún momento. Tanto mi hermana como yo debimos haber probado si eso podía funcionar. Mi papá trajo a mujeres árabes, esposas de amigos. Éramos ya nosotras preadolescentes, adolescentes, las hermanas menores. Esas mujeres eran muy distintas a mi mamá. Nosotros vivíamos en Barinas y por más que los vestidos fueran con mangas, abotonados, eran telas frescas. Esas mujeres llegaban vestidas de terciopelo, de telas gruesas, de brocados, con velos, muy vestidas, demasiado vestidas. Y los esposos árabes algunas veces le decían a mi mamá, dile que no se ponga esa ropa. Y pasaban así mucho tiempo. Nosotros podíamos haber visto en más de una esa evolución en el traje, ¿saben? Fueron cambiando, fueron pasando del velo cerrado acá hasta la barbilla, al velo amarrado acá, al pañuelo. De lo que es la comida. Nosotros como latinos somos una mezcla. Y dentro de esa mezcla, bueno, yo tengo la bendición de tener la mezcla del Medio Oriente, que es ser palestino. Y esa bendición nos proporciona quizás una riqueza en el paladar, sobre todo a la hora de comer en casa. O sea, podemos pasearnos desde la arepa, desde la cotidianidad de la arepa latinoamericana, hasta comer un falafel. Bueno, yo tengo tendencia a ser vegetariano. Prefiero lo vegetariano y las cremas, el falafel. Creo que la mejor crema de garbanzo la hago yo. Pero bueno, es una rivalidad que tengo con mi madre. O sea, después lo decidimos. No, pero sí, es buscar también crear identidad con la comida. Es eso. Y al crearla, la vamos pasando. Era muy importante estar cerca cuando comes, que comer no es solamente quitar el hambre, sino compartir. Y la comida entonces quedó así como una herencia muy importante para todos. En nuestra casa, cuando tendría yo quizás hasta 6 años, había una mata de higo en un patio que mi papá había plantado y había crecido. Ahí se reunía los domingos mi papá a jugar dominó con sus amigos. Era el momento en que mi papá compartía con ellos y hablaba en árabe. Era un poco estar cerca de aquello que él había dejado allá en Palestina.
Yo nunca leí una poesía de mi abuelo. Mi abuelo nos describía Palestina. Yo nunca he ido, pero puedo decir a qué sabía la fruta, o puedo decir a qué sabe una fruta en Palestina, porque mi abuelo tomaba una naranja acá, veía la naranja, describía cómo sería una naranja en Palestina, el tamaño, cuando la abría, a qué olía, a qué sabía cuando la mordías, cómo era el jugo. O sea, podía ir dibujando una naranja y esa naranja era Palestina. Mi papá se mantuvo en contacto a través de las cartas. Él vino de Palestina y no regresó sino después de más de 50 años. Pero siempre mantuvo la idea de un retorno y mantuvo la comunicación hasta donde era posible, como digo, a través de las cartas. En esas cartas se sabía cómo quedaba la familia. Él informaba de la familia que estaba haciendo acá en Venezuela. Y en una oportunidad, cuando ya las hermanas mayores estaban, digamos que adolescentes, llegó una carta con una fotografía en la que había 5 muchachos jóvenes. Eran las fotos de 5 primos jóvenes en edad casamentera, y se corrió así entre nosotros el comentario que podían ser los futuros esposos de las mayores. 2 de ellos podrían ser los esposos de las hermanas mayores. Ese revuelo, obviamente, estaba ya la rebeldía nuestra, que no me impones eso, qué sé yo, eran 2 culturas las que estaban en lucha y podían enfrentarse. Sin embargo, eso no pasó de allí. Abuela, 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 abuela. A los primos de las fotografías. Intento algún recuerdo o sueño que me ate para siempre al origen, aunque las palabras no se encuentren o no se pertenezcan. Cada día presiento la mano amiga y amada tendida hacia mí, allá en la distancia. Le propongo a la vida una tregua y reto al destino. No quiero partir sin haber tocado aquellas manos o sentir cerca de mi pecho esa otra parte de mí que crece y se multiplica, tan lejos y tan cerca. No puedo. En la cultura islámica hay un hadiz, una tradición del profeta, que dice: las llaves del paraíso están bajo los pies de las madres. Las madres son muy importantes, no solamente parir, es el símbolo de la mujer, lo hermoso de ella, no lo físico, sino lo que nos da ese calor, ese nexo, es nuestra cápsula durante 9 meses para abrir los ojos después a este mundo. Ya ese nexo, después de allí, romperlo es imposible. Y en los pueblos árabes es muy importante. También había un paño de seda que mi papá desdoblaba para sacar de allí un mechón de pelo de la abuela. Y mi papá desdoblaba esa seda, sacaba el mechón, lo veía, lo acariciaba y nosotros sabíamos que estaba en un momento íntimo de muchísima unión con su madre, que era para él como tenerla cerca. Y un día, hacia el mediodía, llegó el correo. Eso es una imagen que creo que ninguno de los hermanos olvidará. Y fue ver a mi papá emocionarse porque venía una carta de Palestina. Y cada carta de Palestina era un poquito traerla con ella, ¿no? Mi papá abre la carta y viene la noticia de la muerte de la abuela. Mi papá se echó en su cama a llorar fuertemente, gritaba. Y hay un texto donde yo digo que se hizo niño como todos nosotros, que éramos los que podíamos llorar a gritos en un determinado momento, ¿verdad? Mi papá lloró a gritos la muerte de su madre, que era un poco como ir perdiendo lo que traía o lo que había dejado en Palestina.
Nosotros nunca perdimos la relación con las noticias palestinas y eso hacía que en cualquier momento del conflicto palestino nunca ha dejado de estar latente. Podemos no tener noticias hoy, este día, a esta hora, de lo que ocurre en Palestina, pero eso no quiere decir que el conflicto ha acabado. El conflicto es a diario, es cada hora, cada segundo. Palestina se ha querido plasmar como un conflicto religioso. Para mí, desde mi humilde opinión, considero que eso no tiene nada que ver, ni racial, ni de religión. Yo no llamaría religión ni de testimonio de fe. Racial no puede ser porque ambos pueblos son de origen semita. De testimonio de fe no puede ser porque hay ejemplos donde católicos y musulmanes conviven, aún hoy en día. Cuando el Imperio Islámico conquista Palestina y entra a Jerusalén, el judío no es masacrado, el judío es respetado desde su testimonio de fe. Es decir, había convivencia, había intercambio. Aquí el conflicto es un conflicto de intereses económicos, que tiene que ver más con apropiarse de un espacio que geoestratégicamente es muy valioso. Acá es un conflicto bien claro de intereses políticos capitalistas. Cuando en 1948 la ONU toma la decisión de crear un Estado donde ya había un pueblo, donde ya había una cultura, porque llego yo, extranjero, yo sionista, hago la separación entre judío y sionista, llego yo sionista a un pueblo que ya está conformado, me apropio, lo invado y voy cercándolo. En todos los pueblos del mundo, desde que el hombre es hombre, hay gente que viene de China, hay gente que viene de Turquía, hay gente que viene de Alemania, hay gente que va y viene en cualquier momento y puedes convivir y vivir, sobre todo vivir. En el caso palestino no. En el caso palestino yo llego, me impongo y desdibujo al otro. Ellos hacen creernos que es un estado religioso, que es que ellos tienen derecho a la tierra por herencia de sus padres, porque Dios se las otorgó. Toman la parte de la Biblia que a ellos les interesa para hacer creer al mundo su derecho sobre la tierra. Y así no solamente han jugado con la parte histórica de la Biblia, que lo hacen un libro histórico, sino que además lo hacen con el cine, lo hacen con todas las herramientas que pueden tener para inocular, no solamente en su pueblo, sino en los pueblos del mundo, su derecho sobre la tierra. Y ahí es donde radica el conflicto.
nosotros vimos sufrir mucho a mi papá en esos días. Siempre tuvo una radio, una muy buena radio, donde él pescaba directamente emisoras con las que él se mantenía actualizado. Y nos contaba, hija, cómo mienten las emisoras que nos llegan. La verdad de la guerra es tal en este momento, nos decía, ¿no? En una de esas oportunidades volvió al cuento del Mauser, ¿no? Era el cuento que se fue contando casi que cada diciembre, cada reunión familiar, era el cuento que el abuelo nos contaba. Él decía que cuando estaba liberándose Palestina, en su proceso de liberación, que aún no lo hemos completado, pero que pronto, Dios quiera, podemos completarla, estaban liberándose del Imperio Inglés. Y él tomó un Mauser y fue a una montaña, esperó a que pasara un avión y apuntó y le atinó. O sea, hay que tener mucho ojo o Dios haber guiado esa bala para poder haber dado justo en el blanco y haber derribado el avión. Pero no solo el asunto de haber derribado el avión, sino que además todo el pueblo se unió para desarmar el Mauser, esconderlo en cualquier parte, de manera que los ingleses no pudieran conseguir el Mauser. Fue escondido entre las ropas de las mujeres de la aldea. Se desbarató en cada una de las partes que era posible desbaratarlo. Y entre todas las mujeres escondieron el Mauser. No es solamente el tumbar el avión, es tumbar al inglés, es sacarlo de la altura, porque no le dio al hombre que estaba caminando, le dio a un avión, que es poder. Ese sentimiento que nos acerca al pueblo palestino, que más que un sentimiento es algo que llevamos no solamente en el nombre, sino en la sangre, es algo de lo que no nos podemos desprender, independientemente de cuál sea el tipo de información que recibamos, independientemente de cómo se nos haga ver las cosas en este momento, también a través de la radio o el periódico, sigue habiendo allí un vínculo con ese pueblo, y cada vez que ese pueblo sufre, sufrimos con él. Cada vez que ese pueblo es maltratado, nosotros lo sentimos verdaderamente desde el dolor del padre. Aprendimos a eso desde la infancia realmente. No es raro entonces encontrarlo en el hijo, encontrarlo en alguno de los nietos de papá, encontrarlo en uno de los nietos nuestros. Y yo creo que no es una cuestión de ser o parecer, es una cuestión de sentir. No tenemos pasaporte, no tenemos quizás una frontera delimitada, pero tenemos identidad. Palestina va a existir mientras yo me sienta palestino, mientras mi hijo se sienta palestino. Yo nombro a Palestina y cada vez que yo la nombro existe. Y cuando existe es mía. Y es de cada uno de aquellos que la nombran. Es nuestra. ¡Que viva Palestina! Venezuela ha tenido siempre los brazos abiertos para cualquier pueblo o para cualquier ciudadano de cualquier pueblo. Como podían llegar europeos después de la Primera Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, también llegaron árabes. En el caso de los palestinos, formaron parte de la comunidad venezolana sin ningún tipo de problema. Y esta comunidad venezolana, que ha sido siempre de brazos abiertos, también fue de puño cerrado en casos de solidaridad con estos pueblos. Cuando digo de puño cerrado es que también podían alzar su brazo, así como extendían los brazos para recibirlo, alzaban para defenderlo. Venezuela no tiene relación diplomática con Israel, porque desde los bombardeos a Gaza hace 5 años atrás, el gobierno tomó la decisión soberana de romper relaciones diplomáticas con el Estado sionista de Israel por los crímenes que se estaban llevando allí contra la población palestina, cosa que yo, de verdad, me parece muy loable, muy grande por parte de este gobierno, de haber sido uno de los pocos gobiernos a nivel mundial de haber dicho hay un crimen. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías en la ONU dijo, mientras Palestina no tenga paz, no habrá paz en el mundo. El pueblo venezolano ha dicho todos somos palestinos,
Cuando toca manifestar, cuando toca alzar la voz, levantar el puño, para denunciar lo que está pasando, sale el pueblo venezolano, se han hecho concentraciones multitudinarias, que es el mensaje que está dando el pueblo venezolano. No es que está dando una persona, es un pueblo completo que está diciendo, estamos con Palestina, queremos una Palestina libre y soberana y somos parte de quienes denunciamos estas agresiones al pueblo palestino. Por eso el venezolano tiene ese valor, tiene la gallardía además de enfrentarse. Resiste Palestina, resiste Palestina, resiste Palestina, resiste Palestina. Tienes intacta tu dignidad, oh Palestina. Mi hijo es islámico. Realmente él vino marcado. Él fue el nieto del viaje de mi papá. Cuando él nació, se iba al día siguiente de haber nacido mi hijo, fue al hospital y me dijo, hija, a este nietico le pones Yasir. Después de regalarme la posibilidad de llamarme Yasser, bien, él se fue a Palestina. Tras hacer todo un periplo, porque no quería que su pasaporte fuera avisado por el gobierno israelí, llega a Palestina. Él nos fue dejando acciones como ejemplos. La acción de su pasaporte no sellado, la acción de haber ido a Palestina, porque él pudo haber ido a Palestina a comerse las naranjas de las cuales él hablaba, solamente, ¿bien? O haber comido el cordero que él esperaba comer. Pero no, él fue a entregar los ahorros de su vida a la causa palestina. Cuando papá regresó a Palestina, acompañado de mi hermana mayor, supimos que él, de alguna manera, era un poco héroe entre los de su generación y los de la generación nuestra, y más allá, los de la generación de nuestros hijos, porque niños del tamaño de nuestros hijos iban a conocer al que había derribado un avión inglés. Mi padre trajo el horror de la guerra en sus pies por los 300 azotes que no vencieron la fidelidad de su silencio. Mi padre trajo el recuerdo de la guerra a la hora de los cuentos cuando éramos niños, pero creímos que papá fantaseaba con la historia. Pasó el tiempo y la guerra se hizo verdad para nosotros en la noticia de la radio y el periódico. Cada tarde nos sentábamos a su alrededor mientras la tristeza de mi padre nos las contaba sin palabras. Íbamos dejando la niñez atrás. En aquellos 6 días pude ver cómo la mirada de mi padre se perdía más allá de las puertas de su tienda. Algunas veces creí que sus pies sembrados y en esa tierra le recordaban el dolor de los azotes que lo unían a la suya. Y mientras las ondas de la radio decían de la guerra, sus manos y su rostro se unían en diarias oraciones. Desde entonces, la guerra es más que un recuerdo que trasciende la vida y la muerte de mi padre. Ahora, cuando somos tan viejos como él en nuestra infancia, hemos sabido que su cuento del Mauser era cierto. Ahora, cuando la guerra ha vuelto, o quizás nunca se ha ido, nuestros ojos van tras los del Padre hasta el dolor de ese pueblo que llevamos en el nombre y en la sangre.